Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, me había confundido de enlace. Estaba en otra clase. Bien. Ya, bien. En honor al tiempo vamos a comenzar. ¿Cierto? Está grabando la sesión. Y estoy compartiendo mi presentación, ¿cierto? Bien. El día de hoy, ¿cierto? El objetivo tiene de la clase que podamos prepararnos para esta evaluación 3, ¿ya? En esta presentación hay contenidos y algunos pasos importantes, algunos recordatorios importantes que les van a permitir desarrollar de mejor forma la evaluación número 3, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el documento de la evaluación para que ustedes puedan saber qué es lo que tienen que ir haciendo, ¿ya? Entonces, a partir de una empresa que ustedes trabajen, ojalá en lo posible, o que hayan trabajado y tengan como acceso a información o tengan acceso a algunos datos numéricos, puedan desarrollar este proceso de gestión energético, ¿ya? Ese es como en sí el objetivo de la evaluación. Entonces, trae varias actividades coherentes con estos indicadores de logro que buscan como objetivo que ustedes puedan proponer una medida de mitigación al consumo energético, ¿ya? La semana anterior decíamos que estas medidas podrían ser relacionadas con las pérdidas actuales o los problemas actuales que tenga la industria o, ¿cierto?, con una posibilidad de mejorar la eficiencia, ¿ya? Entonces, las evaluaciones anteriores han tenido, ¿cierto?, un poco este nexo de poder ir mejorando, ¿cierto?, a partir de la evaluación 1 o 2, ¿cierto?, ir mejorando esta eficiencia energética, pero también podemos hacerlo desde el estudio de la mejora. Entonces, este plan de mejora o este PDCA definía en qué etapa lo íbamos a detectar, ¿cierto? Si partíamos por la etapa de la generación de objetivos de la planificación o partíamos con la etapa del análisis de las pérdidas que tenemos. Entonces, o mejorábamos a partir de la creación de un objetivo, que es lo que queremos mejorar, o a partir del estudio de los problemas que tenemos. Entonces, cada indicador de logro está asociado a una actividad, ¿cierto?, que viene un poquito más adelante. Generalmente lo de siempre, el mismo formato, la misma portada, la misma cantidad de integrantes, ¿ya? En lo posible que esta evaluación, las personas que trabajan individualmente puedan unirse a algún grupo, ¿ya? En lo posible, ¿ya? Si deciden de igual forma trabajar en forma individual, está bien, ¿ya? Pero ojalá pudieran trabajar en grupo las personas que están trabajando individualmente. Entonces, para comenzar esto, ustedes tienen que desarrollar un informe escrito de un plan de consumo energético, un plan de mejora, basado, ¿cierto?, en esta norma ISO 55000 que veíamos en la clase anterior, estos pasos del PDCA o el CAPDU, y puedan, a los procesos que sean críticos, a las actividades que sean críticas energéticamente, poder aplicarle este plan, ¿ya? Entonces, para poder aplicar ese plan, definimos un objetivo de trabajo o levantamos problemática. Por eso es la importancia de esto que está acá. Entonces, ustedes deben seleccionar, ¿cierto?, aprobada por mí, según lo que dice la evaluación, una empresa que trabajen ustedes para poder tener esa mayor cantidad de información, para poder aplicar este plan. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, en una empresa de ferrocarriles, tal vez podría ver, ¿cierto?, cuánto es el consumo, cuántas son las pérdidas, tal vez mejorar iluminaria, tal vez mejorar el tema de combustible, etcétera, ¿vale? Si trabajo en una empresa de transporte, tal vez las rutas de transporte no son eficientes, hay muchas rutas que generan pérdidas por tema de esperas, mientras los motores están encendidos, no sé, se me ocurre, ¿cierto? Si estaba en el área de la minería, como estaba la evaluación anterior, tal vez
generar un proyecto de ir mutando o ir cambiando ciertos motores de combustión de petróleo por hidrógeno. También es una oportunidad de mejora. Y así según el rubro o la industria que ustedes seleccionen, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante entonces que sea alguna empresa en la que usted esté relacionado como grupo, alguien de su grupo, para poder tener acceso a esta información? Entonces, ¿cuál es la segmentación de las industrias? Puede ser una industria de transporte, tal vez una flota de colectivo, como en algún momento, ¿cierto? En los 90 cambiaron, ¿cierto? A gas natural, ¿cierto? Y así, ¿cierto? O algún transporte público, si trabaja en algún otro sector, ¿cierto? Tal vez en una zona más rural, ¿cómo mejorar la eficiencia energética de esa flota de transportes públicos? Tal vez, no sé, se me ocurre. Industrias manufactureras, sean metálicas, no metálicas, industrias de alimentos, industrias de consumo masivo, es como lo más fácil, de acuerdo a lo que hemos visto en nuestro apunte de asignatura, ¿cierto? Las industrias manufactureras. Teníamos pérdidas por motores sobreexigidos, ¿cierto? O por motores sobredimensionados. Teníamos pérdidas en los sistemas automáticos, el automatismo, cerca de un 30% en la pérdida de eficiencia por el calor, y aparte se sumaban todas las fugas silenciosas, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la neumática, en la automatización. Teníamos tal vez pérdida en elementos de consumo energético, elementos térmicos. Y así, ¿cierto? Es un poquito más sencillo abordar problemáticas o abordar oportunidades de mejora, ¿cierto? Dentro de la industria manufacturera. Y finalmente en minería. Cualquiera de estos tres rubros, ¿cierto? En el cual debe estar su industria, ¿ya? Seleccionada esta empresa, deben desarrollar las actividades que son coherentes con estos indicadores de desempeño o indicadores de logro o criterios de evaluación, ¿vale? Entonces, la primera actividad, ustedes tienen que describir el proceso principal. Entonces, suponiendo que mi rubro, ¿cierto?, es el rubro de los lácteos, o el rubro de los lácteos de consumo masivo, como esta industria Soprole, Nestlé, tal vez. Entonces, mi rubro, ¿cierto?, la manufactura no metálica para la fabricación de lácteos. Entonces, describo mis procesos. ¿Qué tipo de lácteos hago? ¿Qué tipo de maquinarias utilizo o sistemas de producción utilizo en la fabricación de estos lácteos? ¿Ya? Y en función de estos procesos, tal vez puedo tener igual que en la empresa de papel, ¿cierto? La celulosa, en la primera evaluación, puedo tener una caldera que me genera un precalentamiento, una sanitización, o me permite generar la pasteurización, tal vez, bajo la inyección de agua caliente, ¿cierto? Para calefaccionar, etc. Entonces, tengo consumos en la caldera. Otros procesos, tengo tal vez unos agitadores, algunos sistemas que mezclan, algunos sistemas que van fabricando el yogur o que van fabricando o envasando la leche. Entonces, o fabrican queso, va a depender de la empresa. Entonces, describe ese proceso productivo, describe si el proceso es artesanal, si tiene una automatización de nivel medio, o si es netamente manual, o tiene un sistema de automatización avanzado o un proceso robusto, cuando son industrias de alto consumo masivo, por ejemplo. ¿Ya? Eso debiera estar descrito en esta primera actividad. ¿Ya? Entonces, según estos equipos, esos sistemas, subsistemas, componentes de máquinas, etcétera, ¿qué consumo energéticos tienen? Y ahí la importancia, ¿cierto?, de poder trabajar en esa empresa para poder decir, mira, de los equipos principales, los que más energía consumen son los motores tanto, tal vez los motores de 200 o de 300 HP. Otro equipo que consume gran cantidad de energía puede ser el generador de vapor, que se utiliza para sanitizar, para precalentar y para pasteurizar, según una cierta temperatura del agua. Entonces consume mucho combustible, ¿ya? O consumo o en forma sostenida ha ido aumentando el consumo de combustible en el tiempo, tal vez por un problema de mantenimiento, o un problema de operación, o un problema de regulación de parámetros dentro del quemador de esta caldera. Entonces empiezan a definir cuál es el patrón de consumo energético, ¿ya? Y dentro de ese patrón de consumo tengo tanto petróleo, tanta energía eléctrica, tanto caudal de vapor o tanto caudal de aire comprimido, etc. Definen las ineficiencias que deben ser mejoradas.
Entonces la pregunta es, ¿cómo definimos esta eficiencia? Existe, según los apuntes de la asignatura y según el cuaderno de ejercicio, si es que vieron la respuesta, uno puede hacer un checklist con preguntas orientadoras, igual que en los análisis de riesgo. Si yo no conozco el proceso, uso preguntas orientadoras para poder identificar esta ineficiencia, ¿ya? Desde un punto de vista cualitativo, ¿cierto? Lo numérico es una cosa y lo cualitativo es otro, ¿ya? Que lo vamos a ver hoy día también. Entonces, por eso es que la descripción de este proceso con su sistema, su subsistema, debe estar caracterizada, o dicho de otra manera, identificada por etapas. Entonces, tengo la planta, tengo los distintos galpones, en estos galpones o en estas secciones de producción, tengo tales sistemas productivos que hacen tal y tal producto, ¿tá? Pero siempre generalizando para que no tengan que abordar muchos equipos. Entonces traten de generalizar especialmente en los elementos que generan este consumo energético. Y eso es lo que dice acá. Procesos productivos principales. Tampoco voy a ir a considerar, ¿cierto?, un rodamiento de un motor como un subsistema. No, la idea es que generalicen, ¿ya? Y los que tengan mayor consumo energético de la empresa. Por eso puse el ejemplo de la caldera, ¿cierto? Tal vez algún motor de alta potencia. ¿Para qué voy a considerar tal vez un motor de una cinta transportadora que consume 1 HP? Pero sí tengo otro motor que a lo mejor genera una molienda y produce o consume 100 HP o 200 HP, ¿cierto? 100 veces lo que consume la cinta transportadora del producto final. O puedo considerar el compresor, que consume una cierta potencia, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que tienen que identificar en el primer indicador, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante que solo sean los elementos de mayor consumo a partir del proceso principal de este rubro, de esta empresa, de esta industria que ustedes seleccionen, ¿ya? ¿Se entiende la primera actividad? Sí, profe. Sí, ya. Los demás, cuéntenme. ¿Está claro cuando hablamos de caracterizar el proceso? Caracterizar el proceso. ¿Sí? Sí, profe, está copiado. Ya, perfecto. Ya. Entonces, teniendo esta jerarquización, esta identificación de los sistemas, los subsistemas, los componentes más críticos energéticamente, nos vamos a ir en dos. Analicemos el consumo actual, ¿ya?, asociado a los procesos, etapas o sistemas descritos en la actividad anterior, relacionando con sus variables. Por ejemplo, ¿qué ocurre en verano con los motores? Especialmente con los motores que están, ¿cierto?, en la intemperie. ¿Qué ocurre con los motores que están en la intemperie? Aumenta la temperatura, aumenta su consumo energético. Hablemos de otras variables, hablemos de variables de mantención. ¿Se hace la limpieza para disipar el calor o no se hace la limpieza para que se disipe correctamente el calor? Hay procesos térmicos dentro de la industria que podrían estar afectando al consumo. Hay fugas audibles. Entonces, ¿cuáles son las posibles variables? Motores sobredimensionados, parámetros de temperatura externas, ambientales que pueden estar afectando, suciedad, ambiente, etc. Entonces, variables. ¿Cuáles son los síntomas que emiten? Algunos emiten ruido, emiten vibraciones, generan calor, generan detenciones seguidas, y dentro de sus parámetros de operación están dentro de su condición nominal o está sobreexigido o está sobredimensionado. 3 palabras distintas. En su condición nominal, ¿qué es lo que dice la placa del motor o la placa del equipo? En su condición de sobreexigencia, cuando está aumentando el consumo energético debido, ¿cierto?, a un problema que pueda ser mecánico o de sobrecarga, o eléctrico también. Y la sobredimensión es cuando el motor o el sistema de producción es más grande para lo que se requiere. Entonces consume más energía porque es más grande para lo que se requiere, ¿ya? Entonces, del proceso jerarquizado anteriormente, esas etapas dicen qué variables están involucradas con estos, qué síntomas aparecen
y qué parámetros de operación tienen para poder determinar si hay alguna pérdida, alguna eficiencia o alguna desviación energética. Por eso dice I/O, porque podría estar la pérdida, la eficiencia o la desviación. ¿Ya? Puede que estén todas, puede que esté una. Entonces, definir esas variables, estos síntomas y estos parámetros que tienen que ver con el análisis o con el levantamiento de los datos. ¿Ya? Muchos equipos, especialmente en la automatización, tienen paneles numéricos que te van indicando cuánta potencia están consumiendo o cuánta corriente están consumiendo, ¿ya? Que son los paneles eléctricos. ¿Ya? Tal vez usted podría tomar estas variables a partir de las cuentas de servicio. Que a lo mejor es una pyme, una empresa más pequeña, es más fácil identificar el consumo energético y cuánto ha ido cambiando en función de la demanda de producción. Si la demanda se mantiene constante, no debiera aumentar el consumo energético, en teoría, ¿cierto? O tal vez el consumo energético para una misma demanda aumenta en épocas de mayor calor, aumenta en épocas, ¿cierto?, que hay algún tipo de proceso que genera alguna polución. Entonces, todas esas variables en las que ustedes debieran describir en este segundo ítem. ¿Dudas hasta acá? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, hola, Pablo, cuénteme. Em, Me queda súper claro lo de la evaluación, todo, pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si uno trabaja en una institución donde tenemos procesos no tan productivos, sino más administrativos? ¿Sí? También se puede hacer el tema de la eficiencia, ¿cierto? Pero para la evaluación sería un poco más complejo, ¿no? O sea, sería más sencillo, la verdad, pero estaría fuera del área industrial. Mm, Entonces, como ingeniería industrial, estaríamos fuera ¿ya? De hecho, hay unos enlaces en la primera unidad, no recuerdo si era de las fotos que estaban ahí o de los procedimientos de la primera unidad, en el apunte de la asignatura, hay un enlace de un plan de eficiencia energética de una entidad estatal y hay otro de un colegio, ¿me entiende? Entonces, es como más sencillo porque dice, en un colegio, una institución de educación de primaria o secundaria, básica, media, yo lo primero que mido son la iluminación. Después, tal vez me voy a la época invernal en la calefacción o la ventilación en la época de verano. Si tienen consumo de preparación de alimentos, me voy a las cocinas. Entonces, es como más sencillo y nos escaparíamos un poquito de la ingeniería industrial, ¿ya? Entonces, tendríamos que revisarlo, ya revisarlo en la interna, ¿vale? sí, profe, Eh, no, no hay problema, pero sí, ahí tenía esa duda que, claro, es como más sencillo también a la vez complejo porque la idea también es ofrecer un producto o en este caso una evaluación que genere un cambio, ¿sí? Y frente a cambios básicos sería como muy simple, ¿sí? Hoy día como vemos, por ejemplo, un CFT estatal, eh, hay muchas cosas que se pueden mejorar, ¿m? Incluso en laboratorios, ¿ya? Hoy día igual los colegios tienen talleres, tienen laboratorios donde hay máquinas, ¿sí? Y que se podría mejorar y hacer una especie de eficiencia. Sí, a la vez lo veo sencillo, también lo veo como un desafío porque no es la idea, claro, hacerlo lo más fácil, listo, sino que entregar un producto, un servicio que realmente marque una diferencia y que tenga una visión de lo que es la ingeniería industrial y no como una mejora muy insignificante en ese sentido. Ya, bien, pero no quise decir eso. Por eso hablé de un colegio de primaria que no tiene maquinaria, proceso, ¿ya? Pero un centro de formación técnica sí tiene equipo. De hecho, como es una instalación más grande, tiene bombas de impulsión de agua, debe tener piscinas donde se llega el agua potable y es en esas piscinas se distribuye esa agua al resto de la instalación. Debe tener un generador, debe tener un transformador de poder para distribuir energía a los talleres. Y dentro de los talleres me imagino que hay maquinaria que consumen en promedio entre 2 y 5 o 6 HP. Entonces sí hay oportunidades de mejora, por eso les dije, habría que verlo, ¿ya? Ahora, si usted se pregunta, respondiendo lo mismo que usted dijo, ¿quién haría esta mejora en mi centro de formación técnica?
¿Lo haría un profesor? ¿Lo haría el director? ¿Lo haría alguien del área social? La verdad es que no, pues, lo haría un ingeniero. Entonces, desde ese punto de vista, sí aplicaría. ¿Ya? Y aplicaría acá, pues, en otras industrias. Por eso quise poner esta diapositiva, que es del PPT, que si nosotros recordamos algunos conceptos, las 50 teracalorías, ¿cierto? De la gran industria, ahí está la mejora enfocada, ¿cierto? De lo que busca esta ley, ¿cierto? Y lo que busca el país. Pero hay una segmentación, ¿vale? Que no lo tengo por aquí. Acá está, que el sector residencial, el público y el comercial, que también consumen un porcentaje importante. Entonces, si usted, por ejemplo, hace este estudio en este centro de formación técnica, va a aportar a este porcentaje, que puede ser tal vez un 3% del total, o un 5%. Pero si eso se masifica al resto de los CFT, tal vez podría cumplir. ¿Ya? ¿Qué ocurre también con la iluminación? Típico que en la noche las salas de clase quedan todas las luces prendidas. ¿Ya? Ahora, no quiero decir que usted va a desarrollar este sistema domótico para poder automatizar el apagado de las luces con sensores. Solo lo va a recomendar, si es que fuera el caso. ¿Ya? Entonces no nos pongamos como, no, es que yo en realidad tengo que investigar y desarrollar un proyecto. No, solo tenemos que recomendarlo para ver cómo mejora la eficiencia. ¿Ya? Entonces, sí aporta dentro del área, la segmentación de los sectores de consumo. El transporte, la industria, la minería son los que más consumo tienen, pero dentro del ámbito público, comercial y los otros sectores, ¿cierto?, que son educacionales, también consumen harto, ¿ya? En total, ¿ya? En este tercer ítem. Bien, se ha orientado a una industria, ¿cierto?, por el tema del consumo, ¿cierto?, en general, total de energía, ¿cierto? Y por eso se orienta a una industria, pero ahí por eso le decía que hay que conversarlo. Entonces, si hay una maquinaria, hay comunidad innovadora, yo creo que lo puede hacer. ¿Está bien, Pablo? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Ahí le aproveché de dar unas ideas también. Bien. Tercer ítem. Habiendo analizado el patrón de consumo, habiendo determinado las variables que influyen, la comparación de los parámetros, si hay un aumento o no en el consumo de agua, en el consumo de energía o otros combustibles que puede usar esta institución, a partir de ese estudio, proponer medidas de consumo energético, ¿ya? A los sistemas que presentan estas desviaciones o oportunidades de mejora, considerando las características, las desviaciones y si llegara a aplicar, según el sector, qué energía renovable no convencional. En el caso de Pablo, está pintado para los paneles solares, por la ubicación, ¿cierto? Por la ubicación geográfica. Y si alguien está en el sur de Chile, a lo mejor también aplican paneles o pueden aplicar los generadores, los aerogeneradores, u otra fuente de energía no convencional o energía limpia que sea aplicable. Si no es aplicable, no es, ¿cierto? Tal vez un panel solar puede servir para la mayoría de la industria, pero tiene una cierta cantidad de tiempo de disponibilidad de sol, ¿cierto?, de alta radiación durante el año, según la ubicación. Y lo otro, que puede necesitar mucho terreno y le podría servir solo para iluminar durante el día, ¿cierto? Tal vez, no sé, va a depender de. Pero también aplicaría, ¿cierto?, dentro de este consumo, ¿ya? De hecho, quería mencionar, respecto a lo mismo que estoy diciendo, que cuando no sé si se lo dije en la primera sesión, pero cuando se inventó la luz LED, este porcentaje en Estados Unidos, que ahí se inventó, lo inventó, ¿cierto?, un físico ingeniero, no recuerdo el nombre hoy día, pero este porcentaje del sector residencial bajó notablemente el consumo energético al cambiar del halógeno, ¿cierto?, o de la incandescencia a la luz LED. Bajó en alto porcentaje. También hay un enlace ahí que está en el glosario de la asignatura. ¿Ya? En el glosario de la asignatura, veamos si lo encontramos por acá, creo que era en el inicio, glosario, ¿ya?
Ahí creo que lo vieron. ¿Qué pasó acá? No está. Ya lo vamos a revisar, pero debería estar, ¿ya? Pero en el glosario de la asignatura, que no sé por qué no está, ya, vamos a revisarlo, estaba, ¿cierto?, esta teoría y estaba este enlace de lo que ocurría, ¿cierto?, lo que ocurrió, ¿cierto?, esta tendencia, creo que era Rutherford, el físico que inventó esta, y se generó esa tendencia, ¿ya? Entonces, hay soluciones que son sencillas, fáciles, y otras que van a depender del proceso, ¿ya? Bien. Entonces, solo se aplica a energías renovables y no convencionales, pero en general usted tiene que proponer una medida de control para, ¿ya? En resumen. Entonces, si ustedes se fijan, recordando el PDCA, estamos creando un objetivo y estamos generando propuestas. O estamos analizando un problema y estamos generando propuestas. Entonces, estamos en la planificación, ¿cierto? Y, ¿cierto? O el análisis y la planificación, ¿ya? Entonces, puede diseñar un plan de gestión de consumo energético, según la ISO 55000, integrando las métricas. Por eso es que era importante acá los datos numéricos de los procesos principales. Cuánta agua, cuánto combustible, cuánta energía, y en función de definir IDEN. ¿Qué es lo que era IDEN? Un KPI. ¿Qué era IDEN? Bien genérico. ¿Qué era IDEN? ¿Se escucha? Profe, los indicadores de desempeño energético. Correcto, ¿cierto? Indicador de desempeño energético, que es un KPI, que va a depender de su consumo, de su proceso. ¿Ya? Bien, de su proceso. Cuánta agua, cuánto combustible, cuánto consumo energético, ¿respecto a qué? Respecto a un área, ¿cierto? O sea, sería los kilowatt hora por área, o respecto a lo ganado, los kilowatt hora sobre los miles de millones de dólares, o sobre el PIB, o sobre el capital ganado, ¿cierto? Que hablamos ahí de la intensidad energética, bajo este subíndice. Entonces, es un indicador que ustedes determinan de acuerdo a su realidad en la industria. Después, este indicador, junto con el LBN, ¿cierto?, que era la línea de referencia, o sea, qué es lo que tenemos hoy día con respecto a lo que queremos mejorar de ese indicador, establecemos una línea base y luego un objetivo. Entonces, ustedes determinan la metodología, ¿cierto?, para establecer esta métrica y este límite base y ese objetivo a mejorar. Y eso ya aparte lo tienen hecho, porque acá, cuando usted en la primera actividad determina el consumo energético de cada elemento, sean en etapa, sea en sistema, o sea de la planta completa, usted ya tiene su línea base. Lo que pasa es que la metodología para determinar la línea base puede ser matemática o puede ser matemáticamente evaluando lo que ya existe como boletas, como consumos actuales. ¿Cuáles son los consumos actuales o los del último periodo, del último año, o cómo se ha ido cambiando estos consumos en función del tiempo? Bien, entonces ya tienen esa línea base, pero pueden usar otra propuesta, sacar una regresión, sacar un promedio o evaluar la tendencia, cuánto ha aumentado, ¿cierto?, con respecto a la demanda de producción, si es que tienen el dato, si no, se basan solo en la boleta, solo en el consumo, y van viendo cuánto ha ido cambiando y hacen ese análisis, ¿ya? Entonces, por eso dice que el proceso o la metodología ustedes la eligen. Además, según lineamientos de la política energética, el desempeño energético crítico de la empresa deberían incorporar energías renovables y no convencionales, ¿ya? Entonces, en general son esas 4 actividades, ¿ya?, que pide esta evaluación, ¿ya?
¿Dudas hasta ahí? Entonces, como la evaluación comienza el viernes, las 18 horas, en la semana o la próxima semana, ¿ya? Me envían el grupo, si lo tienen listo, me lo envían por interno después, el grupo y la empresa. A lo mejor puede ser una empresa grande y acótenlo solo a un proceso que estimen crítico, ¿ya? La princesa o su proceso principal. ¿De acuerdo? Ahí una persona representante del grupo me escribe por interno después un correo o por el chat de Teams y me dicen, profe, esta es la empresa que vamos a trabajar, está ubicada en tal lugar, vamos a trabajar toda la empresa o vamos a trabajar solamente la línea de calefacción o solo la línea de consumo de combustibles o solo las líneas neumáticas. Ustedes lo eligen, ¿ya? Bien, esa es como la tarea respecto a la evaluación. Esta primera parte. Entonces, teniendo eso listo, recién pueden comenzar con la evaluación, ¿ya? Y se lo voy a dejar también en el chat eso. No me deje, ¿ya? Bueno. Bien, entonces vamos a comenzar ahora con la presentación de revisar algunos contenidos, ¿cierto? Revisar estas actividades formativas, espero que la hayan hecho, revisé el foro y nadie participó, no sé si estaba muy difícil o la verdad es que no tuvieron tiempo, pero está bien, ¿ya? Bien, entonces estamos en esta tercera unidad que busca que ustedes puedan desarrollar, ¿cierto? Una propuesta, una gestión energética. El objetivo de hoy es la retroalimentación de las actividades formativas y la evaluación de la evaluación 3. Entonces, ya conocemos parte de esa evaluación 3, ¿cierto? Pero vamos a seguir preparándonos en función del proceso. Ya siempre recordando el PDCA, ¿cierto? O el PBHA. Entonces, dentro de la punta activador estaban estas preguntas, ¿ya? Tal vez ustedes ya las pueden responder, ¿cierto? Porque hemos hablado algunos conceptos, hemos trabajado en estas actividades formativas, ¿bien? Entonces, ¿qué era un CGN en una industria manufacturera? Tal vez Carlos, Felipe, Francisco. ¿Qué era un SGN? Y ese sistema de gestión energética, Carlos, desde el punto de vista del concepto, más que la sigla, ¿qué nos decía? Si según la ley, las industrias manufactureras, o en general los distintos tipos de industrias que sean grandes consumidores, tenían que implementar obligatoriamente este sistema de gestión energética, ¿vale? De esta ley que nace el año 2021 y que se ha ido aplicando y este año tienen que mostrar, creo que un 4 o un 6%. Pero ¿qué es lo que es un sistema de gestión energético? ¿Cómo estaba definido cuando vimos estas tres siglas, el IDEN, el LBN y el CGN, que lo vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan o no, Carlos, Pablo? Tal vez Macarena. Profe, Variables. es como bueno, el SG es como el sistema de gestión energético que dice como tenemos que establecer políticas, seguimientos, controles, ¿cierto? Como un conjunto de actividades para cumplir con esos sistemas de gestión. Y de ahí después viene lo que decíamos el EBN y el IDEN, que era lo que decía usted, la línea base energética, como este eh, punto, ¿cierto? O un análisis histórico de cuál es el consumo que sirve para después desarrollar el IDEN, que era el indicador de desempeño energético, ¿sí? ¿Cuál es como el valor que queremos llegar, ¿no? El objetivo, más que el IDEN, porque el IDEN es el indicador, ¿no? Entonces, el LBN nos permite definir el objetivo a lo que queremos llegar, como usted dice.
¿Vale? Ya, entonces, bien. Entonces, el sistema de gestión energético, como concepto, lo que usted mencionaba, las políticas, las variables, ¿cierto? Las directrices para que las personas actúen en función de, igual que las otras ISO. Si gerencia define directrices, crean estas políticas, todos pueden tomar decisiones basadas, en este caso, en el sistema de gestión energética. Entonces, como bien dice David, permite medir la energía, llevar un control a través de estas variables y estas políticas que se crean, como bien lo mencionó, creo que Pablo, ¿cierto? Cuando, mediante el micrófono. Bien, entonces, sistema de gestión energético, entonces, finalmente son las políticas que se definen para poder llevar este control y poder implementar estas etapas, ¿ya? Y todos puedan seguir una directriz. La diferencia, como bien lo dijeron, la línea base, ¿cierto? Que es la foto del pasado, y el ítem es el indicador de esta foto del pasado. Entonces, el objetivo es lo que quiero lograr con este indicador a partir de esta línea base, ¿ya? Esa es la diferencia, pensando que ambos se pueden determinar de una manera similar, porque la línea base me dice qué es lo que tengo, ¿cierto? Y el indicador energético es el resultado de. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo del pasado? ¿O qué es lo que tengo hoy día? Y el indicador, ¿cierto? O en función de cómo va a aumentar esta demanda, por eso es que ahí entraba la matemática, ¿cuánto va a ser mi indicador energético? ¿Cuánto va a ser mi indicador energético en función de la base? Entonces, cuando veíamos este gráfico anteriormente, por aquí, este objetivo registrado puede ser mayor o menor, ¿cierto? Que lo vimos la semana pasada, puede ser mayor o menor en función de lo esperado, porque si tu demanda crece, el consumo también va a crecer. Entonces, por eso que era la línea base, ¿cierto? A partir del indicador de lo que usted está controlando, la línea base, se puede usar esa matemática para hacer estos análisis y definir cuánto es lo esperado, ¿cierto? Como referencia, cuánto es lo esperado a consumir, y a partir de lo esperado a consumir, defino el objetivo. Pero si yo no considero la demanda, este valor registrado puede ser mayor porque a lo mejor la demanda creció. La variabilidad del consumo energético que se muestra acá, en esta curva de inflación inferior. ¿Ya? Finalmente, ¿qué indicador de desempeño energético y variable debe usar en una industria con demanda variable? ¿Cierto? Que tiene que ver con lo que estoy mencionando, a fin de obtener la correlación adecuada del modelo. ¿Se acuerdan el análisis de correlación? Definíamos relación entre temperatura, ventas, productos fabricados, etc. Entonces se hacían estos gráficos de correlación. Entonces, el sistema de gestión es la ISO 50001, implementa como sistema de gestión que llevó a cabo en forma voluntaria o de forma obligatoria a las empresas que consumen 50 teracalorías, obligatorio para las empresas, y establece lineamientos, las políticas que decía, ¿cierto?, su compañero, objetivos coherentes con el plan nacional, pero aplicados a su industria manufacturera. ¿Ya? Esa es la respuesta más ampliada. La diferencia entre el IDEN y el LBN es la foto del pasado, y IDEN el valor medido en el momento para poder compararlo con esa foto. ¿Ya? Entonces, el indicador en el momento que se registra para poder compararlo con la foto del pasado. ¿Ya? Pero sigue siendo el indicador o la variable que estoy controlando. Y el indicador de desempeño debe usar para la industria con demanda variable, se tiene que relacionar la producción. ¿Ya? Se tiene que relacionar la producción. Por ejemplo, kilowatt hora por metro cuadrado en caso de una superficie de calefacción, kilowatt hora por tonelada en caso de la cantidad, ¿cierto?, de producto, de masa procesada. Kilowatt hora por un número, ¿cierto?, según la cantidad de producción generada, o basado en el costo. Cuando hablábamos de basado en la ganancia, ¿cierto? El kilowatt hora por ganancia, que debería salir un signo peso acá, o dólares o miles de dólares. Ese consumo se ha hablado de la intensidad energética. Entonces, la intensidad energética
y el desempeño energético. El desempeño energético, cuánto es lo que aprovecho, y la intensidad energética en función de lo que estoy consumiendo, en función de lo que estoy ganando, o en función de la calefacción, o en función de las toneladas, o en función del número de producción. Ahora, si este gráfico de correlación no funciona, de acuerdo a las horas trabajadas, de acuerdo a los turnos, de acuerdo al número de trabajadores, de acuerdo a la cantidad producida, si no hay una correlación, se debe ajustar a otras variables, como el clima, que mostraba, ¿cierto?, este apunte de la unidad número 3 en el último apartado. Filtrando de mayor a menor por el calor, o usar número de personas o porcentaje de ocupación de estas personas. Entonces se tiene que ir cambiando la variable para poder identificar la correlación y establecer, ¿cierto?, estos indicadores. Bien. Ya. Luego teníamos este extracto del PPT, ¿cierto?, y de la evaluación 2, que era esta tablita que está acá. Entonces, nosotros tenemos un consumo energético X. A partir de este consumo energético se fabrica con fuentes tradicionales y no tradicionales, se genera energía. La participación en la generación de electricidad, ¿cierto?, aproximadamente de un 70% energía renovable, el otro porcentaje era lo otro. Esta energía total del país, sea combustible, sea electricidad u otra, se segmentaba o se distribuía en el transporte, en la industria y en el sector residencial, público y comercial, ¿cierto? Se segmentaba. Y a partir de esa segmentación, desde el año 2019 al año 2025, había metas que se iban cumpliendo. 4,5, 13 y 30%, o sea, significa que va a aumentar la intensidad energética, ¿cierto? Porque estoy ganando más. Ese indicador va a mejorar a partir del año 2019, que es la propuesta, como meta para el país. Después de la segmentación de los sectores de consumo, los grandes consumidores, principalmente la minería del cobre, la industria de la celulosa del papel y los otros tipos de procesos de manufactura, ¿ya?, sus fuentes de energía, los procesos, ¿ya?, y la intensidad energética para generar una tonelada de cobre, cuánto se consume, una tonelada de acero, cemento y papel. Entonces, gran cantidad de consumo energético, por eso es que está liderando la minería, ¿cierto?, dentro de esa segmentación. Bien. Entonces, aquí aparece esta normativa que ya la habíamos visto, que en general era el PDCA, hay una planificación, la política, como bien decía Pablo, que se implementa, se verifica, se mejora, se controla, qué es lo que ustedes tienen que hacer, el ciclo PDCA. Entonces, definimos nuestra línea base, determinamos nuestro objetivo, y la determinación de ese objetivo, medible, ¿cierto?, ¿cuánto es lo que quiero mejorar? Usted dice, mira, tengo un aumento sostenido de pérdidas de calor o pérdidas energéticas, ¿cuánto quiero mejorar? ¿Solo con limpieza, solo con cambio de luminaria, solo con variadores de frecuencia, los VDF? ¿Cuánto es lo que voy a mejorar en forma estimativa? Entonces, planifican esa política, ejecutan esa planificación, verifican los resultados y actúan en función del análisis. Planifican, implementan, verifican seguimientos, no conformidades, auditoría interna, revisión. ¿Sí se acuerdan de esto, no?, que veíamos anteriormente. La fase de planificación, definimos estos indicadores. La fase de la ejecución, a partir de los indicadores y el objetivo estratégico determinado en la etapa 1 de la planificación, se implementan, se hace el seguimiento, se establecen distintas acciones y luego se consolidan los resultados en la fase 4, que es actuar. Entonces, auditoría o control para levantamiento de información, análisis del problema, planificación de la mejora, ejecución de la mejora. Puedo partir de esta forma o puedo partir de otra forma definiendo el objetivo a mejorar. Y acá en general está como en sí el detalle de la normativa, ¿cierto?, un poco más extensa. Ya. Este foro lo habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto?
usted tiene que explicar estas siglas. Acá estaban las respuestas propuestas, cómo determinar esta referencia inicial o este, ¿cierto?, LBN, cómo determinar los indicadores de desempeño energético según datos, variables o gráficos de correlación, por ejemplo, etcétera. Cómo mejorar la eficiencia de los problemas, entre otros. Entonces, habíamos dicho que el IDN, métrica o valor numérico, número simple, como la cantidad de kilowatts, los metros cúbicos de gas, la relación, ratio o relación entre los kilowatts por tonelada, por metro cuadrado, por unidades, por ganancias. Numéricamente, mirando los resultados del último año, la sumatoria total del año o el promedio mensual, ¿cierto? O con modelos estadísticos, regresión lineal u otro, ¿cierto? ¿Cómo definir estos indicadores? El LBN o NB, como aparecía en el foro, periodo de referencia de un año completo. Para comparar el antes y el después, se deben crear cada indicador de desempeño energético. O sea, si yo tengo consumo de gas, tengo consumo de agua, tengo consumo de electricidad u otras fuentes de energía, tengo que definir un indicador para cada elemento o proceso crítico. Por eso es importante en la evaluación que ustedes determinen realmente cuáles son los procesos generales o los consumos más críticos que debieran analizar. Y el sistema de gestión, ¿cierto?, ese conjunto de elementos, sean políticas u objetivos que nos permiten poder, ¿cierto?, desarrollar esa obra, ¿ya? 2. Línea base, interés, prioridad secundaria, maquinaria, procesos u otros. 3. ¿De qué manera se determinan? Midiendo, controlando, sacando los indicadores, la relación entre el consumo y la unidad producida, aplicar los modelos matemáticos, estadísticos, simulación, etc. ¿Cómo mejorar la ineficiencia? Problemas, fallas comunes que generan sobreconsumo o aumento sostenido energético. Entonces, si en su caso, de la empresa que usted seleccione, la industria, usted tiene un aumento sostenido del consumo energético, ¿qué es lo que deben hacer? Mira, cuando los equipos están detenidos o hay tiempos muertos y la máquina está energizada, el proceso está energizado, debiera estar encendida cuando corresponde. Entonces, planificar la demanda, tiempo de trabajo, según turno, carga productiva. Y esto es lo que ocurre cuando grandes industrias detienen, ¿cierto?, especialmente en los fines de semana largos, ¿cierto?, para generar ese ahorro de consumo energético. Optimizar el sistema con pagado automático, desconexión, si el equipo lo permite. Sistemas de aire comprimido deficiente, controlar constantemente la fuga y repararla. ¿Cómo controlábamos las fugas? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se controlaban esas fugas? Ultrasonido. Y si no tengo ultrasonido, ¿cómo las controlo? ¿Los escucho o los leo? Si no tengo ultrasonido, ¿cómo puedo controlar una fuga? Si la planta no tiene ultrasonido, porque no es muy común, ¿cómo lo podríamos controlar? Ya, termografía, Carlos, viendo la fuga calórica que pueda generar este fluido, la diferencia, ¿cierto?, en térmica. Y si no tengo termografía, ¿cómo podría controlar una fuga en un sistema de automatización que utiliza aire comprimido? Cuando la planta está detenida, bien, al oído, ¿cierto? Cuando la planta está detenida, se escucha si hay o no hay fuga. ¿Y qué pasa si estas fugas no son audibles? Lo más probable es que el consumo energético sea bajo, pero exista mayor consumo energético. Entonces, si no uso ultrasonido o no uso termografía y no tengo la posibilidad de escuchar al oído, porque la planta no tiene fugas grandes, fugas audibles, si lo permiten las cañerías o lo permiten los sistemas, pueden hacer lo mismo que los gafiles. Usar, rociar, ¿cierto?, algún detergente, ¿cierto?, que no dañe obviamente los sistemas. Y ahí poder ver si se generan burbujitas.
Bien, pero generalmente al oído, como bien dice Carlos, o con alguna técnica un poco más avanzada. Si uso el oído, tengo que tener la planta detenida. Entonces, al final del turno, o cuando las máquinas se detienen, ahí van a quedar, el aire residual va a quedar, ¿cierto?, generando fuga. Y ahí tendría que hacer esta ruta de inspección o este checklist, comprobando los sistemas. Motores sobredimensionados, que eso lo vimos en la primera unidad, y las fallas que estos generen. Entonces, seleccionar un motor para la aplicación requerida que no esté con sobredimensionamiento, que no sea muy grande para, ¿ya? De ahí desde la mecánica, ¿cierto?, se usan reductores. Entonces usa un motor y para aumentar el torque o aumentar la potencia mecánica, que en general el torque y la fuerza, que se usa un sistema de reducción. Un reductor que aumenta esa carga, aumenta ese esfuerzo. ¿Ya? Usar elementos que amplifiquen el torque como reductores o sistema de transmisión, instalar variadores de frecuencia para limitar la corriente y asegurar que trabajen dentro del 80% de su capacidad, evitar pérdidas de calor por falta de limpieza, evitar la pérdida de aislación de los devanados, que eso lo genera la humedad y la suciedad, o la sobrecarga eléctrica, o fallas mecánicas que generan sobrecarga. Bien, entonces en general de esa manera se puede implementar. Fallas en general electromecánica y otra, planificar intervenciones, evitar fallas, analizarlas, evitar que vuelvan a ocurrir, desde lo que es el RCA, generar actividades preventivas, monitorear síntomas, características y parámetros, que era lo que decía esta evaluación anterior. Entonces, esto es clave, esta respuesta del ítem 4 del foro, es clave para los procesos, es como bien transversal. La mayoría de las industrias tienen estos problemas. Y otros problemas como el del estanque de petróleo, ¿se acuerdan o no? ¿Qué pasa con los estanques de petróleo? Si yo no le hago mantenimiento, ¿qué ocurría? Lo vimos la semana anterior, ¿se acuerdan o no? ¿Qué pasa con los estanques de petróleo? ¿Qué podría ocurrir? Sí, sí. Correcto, la humedad, ¿cierto? Empieza a condensar y empieza a contaminarse la mezcla y los inyectores se empiezan a tapar. Entonces, como la mezcla o la relación aire-combustible no es la esperada, disminuye la eficiencia y consume más combustible. ¿Ya? Si este combustible o los gases calientes que genera la combustión pasan por un sistema, que es el caso de los generadores o las calderas de vapor, pasa por un sistema para calefaccionar el agua. Si hay una mezcla incorrecta, podría generar mayor cantidad de hollín, mayor cantidad de suciedad dentro de la caldera, y la capa de suciedad o la capa de hollín, de polvo, genera aislación térmica también. Entonces empieza a generar mayor consumo de combustible también. Entonces se empiezan a fallar los sistemas y empiezan a generarse, ¿cierto? Debido a esta condensación, ¿cierto? Empieza a generarse, ¿cierto? Mayor cantidad de hollín, por ejemplo. ¿Ya? Eso se regula y se hace un estudio de gases para saber cuál es qué componentes químicos están saliendo después de la combustión para poder analizar si está ocurriendo o no está ocurriendo esto de una mala relación aire-combustible. ¿Ya? Bien. Luego de las ineficiencias, teníamos esta tabla y esta tabla estaba relacionada con un caso, ¿cierto? Un caso que estaba propuesto del cuaderno de ejercicio. Entonces, dentro de ineficiencias, según la presión, a mayor presión, ¿cierto? A mayor presión y mayor tamaño, mayor cantidad de pi cúbicos por minuto o mayor cantidad de caudal perdido, dijimos en la clase anterior, ¿cierto? Entonces, usted identifica según su presión de trabajo, según el tamaño del orificio detectado, identifica cuánto es el caudal que está perdiendo por minuto. Y ese caudal se lleva a costos debido a la potencia. O sea, si yo necesito 1 kilowatt para generar 1 kilowatt hora para generar un caudal de 5 o 6 pies cúbicos por minuto a 100 PSI, significa que estoy perdiendo por hora
para una fuga que genera esta pérdida, estoy perdiendo por hora entre 1 HP o 1 kilowatt, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto el costo del HP? ¿Cuánto el costo del kilowatt? ¿Cuánto es lo que estoy perdiendo por hora solo por esa fuga? Entonces, a partir de ello, aparecen estas ecuaciones que mostraba el apunte de la asignatura para poder estimar cuánto es la pérdida de costo y ahorrarlo. Se mencionó también que existían instrumentos tecnológicos que medían todo esto, el caudal, ¿cierto? Ya usted lo valorizaba después en costo. Entonces te medían el caudal y se saltaba todo este proceso, ¿ya? Instrumentos. Entonces, dentro de estas pérdidas, el cuadro energético en función del impacto que estaba en el apunte y lo pedía el cuaderno de ejercicio. Entonces, la fuga de aire representan entre un 10 y un 30% de la energía, siempre el 30%, y adicional a eso se va sumando, como la fuga va creciendo en el tiempo y van apareciendo más fugas, principalmente el consumo es sostenido, el aumento del consumo energético es sostenido para una misma producción. ¿Cuál es la dificultad? Baja, porque solo habría que reparar la fuga. Ahora, ¿qué ocurre si usted tiene una planta gigante y tiene un montón de fugas? Abarque las más importantes, las más grandes, las que se perciben al tacto o que se perciben al oído. Después de abarcar esas fugas, va abarcando las otras. ¿Vale? Esa es como la propuesta. Es como que ustedes hicieran un diagrama de Pareto para todos los problemas y filtraran cuáles son los problemas más importantes. Ataco los más importantes que me generan la mayor cantidad de pérdidas. Entonces lo mismo pasa con la fuga. Si usted tiene una planta automatizada, una automatización robusta, debiera partir por las fugas más grandes, las fugas detectables al oído, y generar un protocolo que apenas aparezca, el equipo de mantenimiento, los operadores o las personas a cargo, supervisores, quien sea, debieran gestionar esa reparación. Y debiera supervisarse que eso también se cumpla, porque podría estar el protocolo, pero podría no cumplirse. ¿Se entiende más o menos el tema de la fuga? Sí, profe, se entiende. Profe, una consulta, buenas tardes. ¿Cómo que se Ahora, llamaba el instrumento que se usaba para detectar las fugas de aire en cuanto a neumática? este instrumento. Ya, existen varios tipos de instrumentos, ¿ya? Como el que está acá, que es carísimo, ¿cierto? Pero te cuantifica todo. Es un equipo de ultrasonido aerotransportado, ¿ya? Detección de fugas por ultrasonido. Existen otros instrumentos que son más sencillos y que te van mostrando en decibeles. Entonces, a medida que aumenta ese tamaño de fuga, te va, ¿cierto?, aumentar la cantidad de decibeles, por ende, a mayor cantidad de decibeles, la fuga es más grande. Y son instrumentos de bajo costo, de bajo costo, comparado con este que está mostrando acá, ¿cierto?, de Fluke. Entonces, la referencia normal en esos instrumentos sencillos de bajo costo pueden ser 12 decibeles, que es como decir, como el aire ambiental, o el ruido o la contaminación acústica. Cuando se genera esta fuga y usted la busca mediante una técnica de barrido que se hace con esos instrumentos, moviendo la manito así, ¿cierto? Una técnica de barrido, ese número va a aumentar y usted lo va a percibir auditivamente, como si estuvieran soplándole en su oreja, ¿tá? Como el viento. Entonces usted lo va a percibir y usted se dirige a la fuga y la encuentra, y ahí la repara. Y según la tendencia que usted lleve del control, usted va a ir determinando qué tan grande es esa fuga con respecto a los decibeles. Entonces, si la referencia son 12 decibeles, son 2 decibeles, son 10 decibeles, y esto aumenta 30, 40, 50, 70 decibeles, significa que la fuga es muy grande. Sobre 30, 35, ¿cierto? La fuga ya es detectable, ¿cierto?, con este instrumento y va a generar, ¿cierto?, una pérdida importante, ¿ya? Si según el instrumento mide más de 70 decibeles, lo más probable es que usted también la esté escuchando. Entonces, no necesitaría ese equipo, ¿vale? Pero en general, para responder a la pregunta, un instrumento de detección de fugas por ultrasonido. Detección de fugas por ultrasonido, ¿ya? Aerotransportado o detector de fuga simplemente.
según la realidad, usted determina qué equipo compra. Motores sin variadores de frecuencia, impacto alto, según los casos que nosotros vimos, 10% del total en la empresa ASA, ¿cierto? Cuando lo vimos en su momento. La dificultad de reparar o de solucionar esta problemática es media, solo hay que invertir en el instrumento electrónico que se llama variador de frecuencia y instalarlo, ¿cierto?, dentro del sistema de control de este motor o dentro de la instalación eléctrica. ¿Ya? Gestión de paradas, medio, cambiar el proceso para todas las fallas que van ocurriendo, controlar las fallas por sobreconsumo, en este caso térmico, que mide más calor, en esos fusibles, y en este cable que se ve rojo, ¿cierto? Como toda esa línea roja significa que hay un sobreconsumo. Si solo estuviera roja una zona, como en este caso, significa que puede haber una soltura mecánica, y ahí sería solo apretar, obviamente con el equipo desenergizado. Pero acá significa que este sistema trifásico, como está consumiendo más energía, ese equipo está sobreexigido, está conectado a ese tablero, a diferencia de los otros. ¿Ya? Entonces, la gestión de paradas se refiere al mantenimiento, ¿ya?, y la calidad de energía, ¿cierto?, con respecto a las fuentes de consumo. ¿Ya? Entonces, para gestionar este plan energético, para decir, oye, creo un objetivo de mejora para mejorar la eficiencia o creo un objetivo para reparar los problemas. Las dos soluciones son viables, ¿cierto? Debiéramos concentrarnos primero en las problemáticas que son evidentes. Y si no tengo problemáticas evidentes, tengo que determinarlas. Tengo que levantar ese dato, ¿cierto? En el PDCA, el check, que sería el control, ahora no estoy partiendo por la planificación y la generación de actividades a partir de un objetivo. Estoy partiendo por el check. Como no sé si está mal, ¿ya?, y aquí es importante para su caso, para su problema, para su evaluación número 3, como no sé si está mal, debo crear una lista de verificación, que en el cuaderno de ejercicios de la unidad número 3, la actividad 2, mostraba este check. Entonces, ¿existe o no existe un problema? ¿Dónde? Eléctrico, térmico, combustible, consumos de agua, etcétera. ¿Sí o no? Eso es lo más fácil. Según mis tipos de energía, según mi jerarquización o caracterización del proceso, sistema o subsistema, ¿tengo o no tengo problema? Lo más probable es que todo esté bien. Entonces tenemos que generar una lista de control, una lista de verificación como esta, para verificar mediante preguntas orientadoras si existen o no existen. Entonces, fugas neumáticas. Como no tengo un equipo de ultrasonido, no tengo termografía, entonces cuando las máquinas están en pausa, cuando no hay ruido por el proceso, ¿se escuchan zumbidos? ¿Sí o no? Ya, supongamos que sí. ¿Ya? O usted pone un checklist, sí o no, y marca. Y determina la observación. Y ahí, según su análisis cualitativo, oye, el sonido es alto, dura bastante tiempo, se mantuvo permanentemente, se concentraba en un lugar específico. Entonces ahí usted pone su observación. Modos de espera. Las cintas transportadoras, las luminarias, los sistemas de enfriamientos, están activos durante el horario de almuerzo, durante el cambio de turno o incluso en la noche cuando no hay turno, que es el caso de Pablo, ¿cierto?, que está en el Centro de Formación Técnica. Oye, las luces se mantienen encendidas en la noche, ¿cierto? Si alguien pasa por fuera del edificio, tal vez, o vive cerca de ese edificio, de ese Centro de Formación Técnica, las luces de la sala están encendidas. Ah, sí están encendidas. Entonces, los modos de espera, existen cintas transportadores, luminarias, sistemas de refrigeración, que cuando no hay procesos, están encendidos. Ah, entonces se pone sí y agrega la observación. Coherente con. Profe, ¿Sí? mire, Dígame. justo pasó una situación, justo lo que usted comenta. Nosotros tenemos un laboratorio de electricidad bien grande y tenemos 3 aire acondicionados. Entonces a mí me toca los lunes ahí en la mañana. ¿M? Y yo llego el lunes y a las 8:30, pues, o sea, no había nadie antes que yo y los aires estaban prendidos. De hecho, la sala está súper helada. Entonces, viendo el horario, la última clase había sido el sábado a las 6 de la tarde.
O sea, estuvieron ahí todo el fin de semana y obviamente los guardias no entran ellos hacen una revisión por fuera, ven, ¿cierto? Y nada, entonces lo más probable es que haya estado ahí prendido desde el sábado. Desde el fin de semana, ya. Claro, ocurre eso, ¿ya? Yo también trabajo en una institución, ¿ya? Presencial, y vivo al lado de esa institución, por eso lo digo. Entonces yo el fin de semana cuando paso en la tarde-noche, sábado y domingo, se ve toda la sede iluminada, y una sede bastante grande, ¿cierto? Donde yo estoy. Y tiene muchas salas, y tiene muchas, y todo siempre está prendido. Entonces ahí tenéis un modo de espera. ¿Ya? Entonces también ocurre en la industria. Yo no sé si les mencioné lo de los transportadores, pero la empresa Arcor, que fabrica los bonobón, cuando sale el bombón, ¿cierto? Y se le hace este daño de chocolate, salpica chocolate hacia todos lados. Entonces la cinta transportadora tiene unos sensores que si detecta, ¿cierto? El sensor detecta el bombón, avanza. Entonces, ¿qué ocurría? Y qué sigue, no sé si sigue ocurriendo, pero en esta empresa, eh, cuando salpicaba el chocolate, al darle este baño al bonobón, eh, ensuciaba los sensores. Entonces los sensores estaban haciendo, creo que se llama falso positivo, creo que ese es el concepto. Entonces los sensores estaban midiendo de que había bonobón, porque había producto. Entonces estaban siempre funcionando. Y a veces no había producto y las cintas transportadoras estaban funcionando. Entonces tenía el sistema automatizado, pero por un problema de limpieza, ¿cierto? Estaba trabajando, ¿cierto? Esta cinta y estaba consumiendo energía. ¿Ya? Lo mismo con la refrigeración, ¿cierto? Que es lo que le pasó a usted. Entonces, existe un modo de espera. Variable de frecuencia. Existen motores, ventiladores que funcionan siempre al 100% de su capacidad, aunque la demanda, en este caso la carga, sea menor. ¿Ya? En su caso, el aire acondicionado, que lo podríamos asociar a un ventilador. ¿Ya? Hay industrias que reciclan todos sus productos y pueden existir ductos de ventilación enormes, como los de los supermercados que se llaman el dinero, ¿cierto? Que ponen, no sé si hoy día ocurre, pero antiguamente habían unas cañerías y ponían un paquetito lleno de dinero y lo mandaban por succión, ¿cierto? A una oficina en un piso, especialmente los líderes. Si ese sistema de aspiración está siempre funcionando, ¿vale? Si está siempre funcionando, va a estar consumiendo energía. Entonces ahí hay un punto de mejora. Entonces sí tengo como ventiladores o elementos funcionando. O que la empresa está reciclando los despuntes de papel o los despuntes de cartón, ¿cierto? Una empresa que manufactura cartón corrugado y a partir de ese cartón corrugado hace tipos de cajas. Las cajas de las pizzas, la caja de la fruta, de la verdura, de las botellas de vino, ¿cierto? Todas estas cajas que tienen un plegado, una impresión y una forma específica de acuerdo al producto, van sistemas van troquelando o van cortando este cartón y sale ese despunte de cartón. Entonces, debajo de la máquina o el sistema de producción pasa una cinta transportadora y llega a una zona de succión. Entonces, si ese ventilador siempre está funcionando, no solo cuando corresponda o cuando hay una cierta cantidad de despunte, también hay un exceso de consumo porque este motor que hace funcionar el ventilador está consumiendo. ¿Ya? Calor residual. Se siente calor excesivo cerca de los tableros, cerca de los motores. El calor es energía eléctrica que no se convirtió en movimiento, sino que se convirtió en calor. Y ahí ustedes van poniendo así o no, y la observación que corresponda. La presión del compresor es más alta que la requerida en el uso final del sistema, porque los sistemas neumáticos tienen un dispositivo que se llama FRL, que es como una válvula, igual que la llave de la casa, pero cilíndrica, y usted la va regulando y regula la presión requerida. Entonces, si en el último punto, el más lejano, la presión es muchísimo más baja que la que está entregando el compresor, significa que está sobredimensionado. ¿Ya? Visualización de datos. Tiene acceso al tablero dashboard, que son gráficos que muestran el consumo de la máquina o la factura general. Sí tengo. Entonces, observo el tablero, observo los paneles indicadores de la máquina, observo la factura de consumo, ya, la observo. ¿Hay alguna desviación, sí o no? Que ese debería ser la... Y ahí usted agrega la observación. Entonces, podemos hacer estos checklists o estas listas de verificación para poder determinar
¿cierto?, estas problemáticas relacionadas con su mejora. Entonces, para este cuaderno de ejercicio, nos pedía completar esta tabla que mostré al principio. ¿Cómo afectan a la productividad? Alto, medio, bajo, medio, medio. Entonces, las fugas afectan altamente, los motores sin frecuencia medio alto y así, gestión de la parada, etc. Créame la lista de verificación ahora para levantar ineficiencia energética, o sea, basado en esto, una lista checklist. ¿Ya? Entonces, usted dice, ¿tiene fugas neumáticas? Sí o no. Detección de fugas, ¿la puede percibir o no la puede percibir? En forma avanzada o en forma auditiva. Existen modos de espera, motores sobredimensionados, sobrecargados, se usan variables de frecuencia, calores residuales, manómetros, fallas, etc. Entonces, ¿sí o no? Lista de verificación. A lo mejor no sé determinar si hay fugas, si hay o no hay. Pregunta orientadora, ¿se escucha aire liberándose de las líneas neumáticas, de los accesorios de las máquinas cuando están detenidas? ¿O se encuentra fuga con ultrasonido, sea en operación o detenida en la línea neumática y sus accesorios? Y ahí usted pone sí o no. Entonces, también puede tener esta pregunta orientadora. ¿Ya? Calor residual. ¿Siente calor en los tableros o los motores? Fallas mecánicas. ¿Existen ruidos, movimientos extraños, vibraciones? Entonces, todas estas preguntas les permiten, ¿cierto?, poder levantar esta información o estos datos para verificar si existen o no ineficiencia energética. Bien. Después estaba la pregunta 3 de este cuaderno de ejercicio, ya estamos en el IDEM 2, que nos entregaba este caso. Entonces, la planta química, ya, ok, Pablo, la planta química hizo el levantamiento de fuga y encontró 100 fugas de un 32 a 90 PSI, 50 de un 16 y 10 de un 16. Entonces, si la planta trabaja 7.000 horas por año y tiene una tarifa de 500 kWh, aproximadamente, en la generación de aire, consume 10 kW para 100 pies cúbicos por minuto, determina el consumo, determina los indicadores, las variables para implementar la normativa. Las variables que sería la política y la gestión basado en este PDCA. Entonces, paso 1. Con la planta detenida se percibieron estas fugas o en operación, ¿cierto? Campaña de detección de fugas de aire comprimido, que sería la actividad, paso 2. Paso 3, optimización, y paso 4 sería la implementación. ¿Ya? Entonces, a partir de estos datos, las 100 fugas, las 50 fugas y las 10 fugas tienen tantos pies cúbicos por minuto de caudal, cada una. Entonces, si la llevamos a la ecuación, acá 100 fugas, coeficiente de fuga en pies cúbicos por minuto, que sería el dato sacado de esta tabla, el porcentaje del consumo, la potencia, que la veíamos en el ítem anterior, 18 kilowatt hora, ¿cierto?, a 100 pies cúbicos por minuto, las horas de operación que nos mostraba la jornada y el costo del kilowatt. Entonces, sacamos los coeficientes, porcentaje del consumo, la potencia, kilowatt por, ¿cierto?, pies cúbicos por minuto, dividiendo las 7.000 horas y el costo. Entonces tenemos nuestros datos según el enunciado y calculamos 100 por 1,46, que era este factor, ¿cierto?, por la constante de 0,6, que es el porcentaje del consumo aprovechado, esto determinado considerando el 40% de las pérdidas, ya 0,18, que es el kilowatt por minuto, y 500, que es el costo del kilowatt. Entonces, sus fugas están generando anualmente 544 millones de pesos de pérdida solo pensando en el kilowatt. ¿Ya? ¿Cuál es la fuga más detectable? Esta al oído.
6 milímetros o 6,35 milímetros aproximadamente, detectable al oído, una fuga bastante grande. Luego la de un 16, que aproximadamente es 1,5 milímetros, y la de un 32, que no es percibible. Entonces, si yo reparo las fugas más grandes, que era lo que yo les decía anteriormente, si no tengo equipo de ultrasonido, estoy ahorrando gran parte del, casi un 60 o un 70% de la pérdida, ya que se traduce mensualmente a un ahorro de 45 millones. Entonces, determinamos los consumos a partir de esa ecuación, implementamos, ¿cierto?, los pasos del modelo de gestión de auditoría. Entonces, primer paso de auditoría de la planta detenida, se encontraron la fuga, graficada acá, se hace la campaña de detección de fugas de aire comprimido, en el paso 3 se optimiza línea base, auditoría técnica, control, se establece el objetivo y finalmente, ¿cierto?, se optimiza en función de la reparación de estas fugas, siendo que estas dos son las más importantes y las más detectables, ¿cierto?, al oído, ¿ya? Bien, ese era el caso, ¿cierto? Y la preparación de esta evaluación número 3. Bien, cuéntenme, ¿alguna duda, alguna consulta? Me pasé un poquito del tiempo, parece. ¿Todo bien? Profe, una consulta con Sí, respecto a la evaluación 3, la empresa donde uno trabaja o que quiere hacer la evaluación, ¿se la tenemos que enviar antes para que usted nos apruebe o no? claro, correcto. Me envían un correo o un mensaje por Teams para poder saber el grupo y la empresa que van a trabajar, ¿ya? Así como Pablo lo planteó, ¿cierto? Oye, pero mi industria no es una industria, es un centro de formación técnica. Pero en ese centro de formación técnica tiene maquinaria y tiene alto consumo, entonces aplica. Pero posiblemente otro tipo, no sé, un taller, no hay mucho que ver. Entonces eh, por eso es que se debe como auditar, pues se debe más que auditar, validar, ¿ya? Profe, una consulta. Yo ¿Sí? trabajo, por ejemplo, en una salmonera, un centro de cultivo RAS, y acá nosotros tenemos harto consumo energético. Tenemos hidráulica, neumática, automatización, es para volverse chango. Ya. ¿Tengo que hacer un proyecto general o solamente enfocarme en un área que yo desee trabajar? Porque igual si me enfoco en toda la planta, da para mucho Mucho, y claro. posiblemente no, no pueda sacar algo concreto. Claro, sí, Francisco. Bueno, al principio igual lo expliqué, pues. Con la primera actividad nosotros tenemos que describir todo el proceso, describir la etapa y definir en esa caracterización cuáles son los elementos más críticos. ¿Ya? Ya, o sea, está diciendo que cuáles, no cuál. Bueno, ¿cuál? ¿Cuál es el que a ti te interesa? Porque es el más crítico. Pero sí Ya, tienes que describir el proceso. Ya tengo todas estas etapas, o estas son las etapas principales, o los sistemas de producción principales, pero por un tema de tiempo, obviamente, y por un tema de recursos, este proceso es el más crítico energéticamente, porque tiene problemas o porque consume mucho dentro de su parámetro normal. ¿Ya? ya, profe, listo, más claro. Muchas gracias. Entonces, usted lo elige, pero sí tiene que explicar los otros. ¿Ya? Sí, profe, me quedó claro. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta? Profe, ¿hasta qué fecha tenemos plazo para mandarle el correo con el nombre de la empresa? Cuando pueda, lo antes posible, pero cuando pueda. La evaluación se abre el viernes a las 6 de la tarde y desde ahí ustedes la van a poder visualizar. Ahora, si ve el video, igual yo se la mostré al principio de la clase, eh, para que pudieran comenzar, pero puede ser hasta el viernes o incluso el lunes de la próxima semana, martes. Si la tiene lista, está bien.
¿Ya? ¿Vale? Gracias, profe. Ya, entonces, para cerrar, la evaluación abre este viernes 22 a las 6 de la tarde, y desde ahí ustedes van a poder descargar este documento, ¿cierto? El PDF con la rúbrica, y cierra el día 31 de mayo. Entonces van a tener un poquito más de una semana para poder desarrollarlo, ¿ya? Bien, entonces nos juntamos en la última sesión el día 2 de junio para la clase preparatoria para el examen, ¿ya? Para la clase preparatoria para el examen, ¿ya? Que estén muy bien, cualquier cosa quedo atento. Cuídense mucho, chao, chao. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Se lo dejo aquí. Mejor sola. Chao, profe. Chao. Chao, profe, buenas noches. Chao, buenas noches.